Bueno, hoy, 14 de junio, se recuerda un nuevo aniversario de esta fecha importante en la historia reciente de la República Dominicana. Porque fue el día, en 1959, en que un grupo de jóvenes, principalmente jóvenes, que habían personas ya de adultas, pero muchos jóvenes, llegaron al país en una expedición armada para tratar de deponer a la dictadura que encabezaba Rafael Leónidas Trujillo Molina. No era fácil ganarle una guerra a Trujillo y deponerlo militarmente, porque Trujillo, y se sabía esto, tenía uno de los ejércitos mejor armados del área del Caribe, al punto de que había construido, frente a las dificultades que tenía, que se le había establecido los Estados Unidos para comprar armas, creó su propia fábrica de armas, la conocida como Servicios Tecnológicos de las Fuerzas Armadas, pero popularmente llamada la Armería, instalada en San Cristóbal, que por cierto era la más importante fábrica, no solamente de armas, sino también de manufacturas diversas, y que con muy poca instalación adicional se podían ensamblar automóviles ahí. Solo que ese es un caso para otro tema, para otro comentario, y que está pendiente para la historia, porque eso, ahora que hablamos de corrupción, eso terminó por la corrupción desaparecida. Bien. Entonces Trujillo tenía un buen aparato militar. Era muy difícil de ponerlo por las armas, pero esos jóvenes vinieron haciendo ese esfuerzo, haciendo ese intento. Muchos llaman conociendo que venían a inmolarse por la libertad del pueblo dominicano. Esa es la grandeza de esa expedición armada. Hubo errores, fallaron, la estrategia, todo lo que se quiera. Pero la grandeza era que frente al poderío militar de Trujillo, estos jóvenes vinieron y que sembraron, fracasaron militarmente, pero sembraron la semilla de la libertad. Porque después de esa expedición armada, el régimen de Trujillo entró en serios problemas, en dificultades, inestabilidad política y económica, que fueron minando las bases del régimen. Se amplió la oposición interna. Eso puso más nervioso el régimen, que desató más persecución, más represión. Entidades fundamentales de la sociedad dominicana como la iglesia entró también en la oposición al régimen y lo enfrentó. Y los propios Estados Unidos accionaron y participaron en la conspiración para eliminar físicamente a Trujillo. Se conoce como las armas que entraron al país y que fueron utilizadas en el atentado a Trujillo, fueron enviadas por la CIA a un comerciante que se conocía popularmente como Wimpy, que era miembro de la CIA y amigos de los conspiradores en ese momento, los que estaban en el plan para eliminar a Trujillo. Y entonces Estados Unidos, aunque a última hora también intentaron como salirse del tema, pero ya el asunto iba en marcha. En el aspecto económico, Trujillo entró en problemas porque resulta que cuando un país entra en guerra, es mucho el dinero que se gasta en la movilidad de las tropas, la alimentación de las tropas, el parque militar, todo lo que se gasta, los combustibles para los aviones.
el presupuesto se resiente. Y incluso ese año, en el 59, eso fue en junio, la expedición. Y en diciembre, Trujillo decidió no pagar el doble sueldo, porque los recursos estaban flojos. Que ahí es que viene la famosa carta de Ramfis Trujillo, diciéndole a su papá que tenía que echar para atrás esa medida, que eso no se podía, porque el pueblo estaba esperando su doble sueldo, su regalía. Y a regañadientes Trujillo le echó para atrás las medidas, aunque con algunas reformas de dárselo a los más pequeños, del doble, pero redujeron a otros, en fin. Pero por la situación económica que se creó a partir de los gastos de Trujillo con la expedición militar del 14 de junio. Y además minó las bases del régimen, porque muchos de los gente leales y militares leales a Trujillo, como el caso de Juan Tomás Díaz, ya Trujillo comenzó a descreer de la lealtad de Juan Tomás cuando familiares de Juan Tomás estaban en la oposición a Trujillo, se habían algunos ido al exilio, pero el mismo Juan Tomás, que participó en la guerra, en el enfrentamiento de la expedición armada, Trujillo puso en duda su lealtad y su eficiencia como soldado, y lo insultó en una cena donde el alto mando militar de Trujillo festejaba el triunfo militar de las armas frente a la expedición de estos jóvenes antitrujillistas. Y a partir de ahí Juan Tomás empezó a conspirar contra Trujillo. De manera que, como ven ustedes, el origen, realmente el principio del fin, digamos, de la dictadura de Rafael Trujillo, tuvo mucho que ver con la expedición armada del 14 de junio de 1959, de la cual se recuerda hoy un nuevo aniversario. Loor a esos jóvenes que sembraron la semilla de la libertad del pueblo dominicano.